Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver el tema propaganda política. Esta es la clase número 12, la sesión número 12, y es el punto 2 de la unidad 3. Lo vamos a ver con Melo, de la página 364-368, y Domenach, que es la página 22 a 39, ¿sí? Nosotros hemos estado viendo qué es la política, cómo se conoce la política en la unidad 1, ¿sí? Cómo funciona y se manifiesta la política, que eso es lo que vamos a ver en la unidad 3, 4 y 5. En el cómo se manifiesta y funciona la política, el profesor la clase pasada les refrescaba que en la unidad 2 habíamos visto lo que eran la política que se institucionaliza en pautas de comportamiento, como son las instituciones, de acuerdo a diferentes ideas y valores, manifestada en una constitución, ¿no? La cual define una forma de gobierno y esta forma de gobierno va a establecer también la relación entre gobierno y sociedad. Todo el proceso político, incluso con los actores políticos como son los partidos políticos que hemos visto, todo ese proceso político está atravesado por esto que decía el profesor en la clase pasada, que el hombre es un ser sociable, y al ser un ser sociable es dialógico, relacional y se comunica, ¿no? Una de las técnicas que se utiliza en la comunicación política para comunicar, precisamente en el proceso político, es la propaganda política. Entonces, la propaganda política es una técnica para fortalecer, debilitar, cambiar la opinión pública, la opinión profunda de cada uno, para traducirla en comportamientos concretos, ¿sí? Y esos comportamientos concretos que apoyen o sigan determinadas ideologías, ideas o proyecto político. Entonces, la propaganda es una técnica. A partir de esto, Melo identifica en el proceso político, identifica los elementos de la propaganda política. Y esta propaganda política tiene dos elementos, un actor activo y un actor pasivo. El actor activo es el que manifiesta la técnica, ¿no? El que realiza la técnica. Y el actor pasivo es aquel quien la propaganda busca, quien la propaganda busca influir. La relación de poder que se da entre ambos, básicamente en la comunicación política, la propaganda de la relación de poder de la que se basa es de la influencia, ¿no? Con el paso del tiempo nosotros podemos identificar otros elementos, no son los que están en el texto, pero sí podemos decir algunas cuestiones como que el avance tecnológico de las tecnologías de la información han llevado a la especialización de la comunicación política, del actor activo y a su profesionalización, y por otro lado también a la multiplicación de canales a través de los cuales se da la propaganda política, a través de los cuales se realiza propaganda política. Esto de la profesionalización de la comunicación política lleva a que hagan especialistas en lo que es marketing político, ¿sí? Como diseñar campañas políticas, cómo un político se tiene que parar, cómo tiene que transmitir algunas cuestiones con su cuerpo, ¿no? El coach, se acordarán de, no me acuerdo ahora, hoy se me fue de la cabeza, de quien asesoraba al expresidente Macri, ya me voy a acordar, el ecuatoriano, y también a de líderes de opinión, como son, por ejemplo, no sé quién es, lo que fue Tinelli en algún momento, o lo que es Tinelli en algunos sectores aún, líderes de opinión como el Gato Silvestre, líderes de opinión como Navarro, de C5N, líderes de opinión como Majul, líderes de opinión como Mirta Legrand, ¿sí? Entonces, tenemos dentro del actor activo no solamente el que hace, el profesional de la comunicación política, sino también líderes de opinión. Y la ampliación de los distintos canales a través de los cuales se manifiesta la propaganda política. Otro de los temas que nosotros vemos en ahora con propaganda política son las reglas. Las propagandas políticas generalmente siguen reglas, ¿sí? No es que se dé cada una en forma pura, sino que en una misma propaganda pueden haber distintas de estas reglas, pero hay una que predomina. Las reglas de la propaganda política son 5. Yo las digo y después vamos a ver cada una de estas. La primera regla es la de simplificación y enemigo único. Otra de las reglas es la de la exageración y la desfiguración. La tercera regla es la de la orquestación.
La cuarta regla es la de la transfusión y la quinta regla es la de la unanimidad y contagio. La regla de la simplificación y enemigo único lo que busca básicamente es transmitir un mensaje simple, lo más simple y claro posible, ¿sí? El punto principal es que sea entendido por todos, entonces que sea claro y simple. Un texto breve y siempre positivo. Tiene que ser, en las propagandas, buscar un eslogan breve. Por ejemplo, lo que fue en 2015 la campaña de Macri, cambiemos, ¿sí? Y a partir de eso, Juntos por el Cambio, ¿no? Pero era cambiemos, ¿sí? Lo que fue el eslogan de Fernández, o todos los folletos, toda la cartelería, que era el todos con el sol, ¿no? Con el sol en la O, en la segunda O. Entonces eso era la pauta de la inclusividad. El ni una menos también es un mensaje simple, ¿no? Y también contundente. Y no solamente se hace a través de lo que son la cartelería, de lo que son los afiches, sino que también a través de símbolos. En la campaña de Macri se utilizó el color amarillo y los globos, ¿sí? La B de la victoria, saben a qué se refiere, a qué partido se refiere. El hashtag con el ni una menos, sabemos qué es lo que significa, ¿sí? Entonces también el mensaje va acompañado a veces, no es solamente algo escrito, sino que también es algo visual, sino que también a veces son símbolos. Los pañuelos y el uso de pañuelos de colores también significa algo. Hoy en día la campaña que se monta sobre los barbijos para solicitar ayuda, ¿sí? Cuando una mujer está en riesgo de violencia doméstica, también. Pero bueno, todo esto hace a la propaganda política. Y el enemigo único hace referencia a encontrar esa persona o ese pequeño grupo sobre el cual atacar, ¿no? Que sea nuestro enemigo. Para uno sería cretina o crispación, ¿no? Cretina o crispación, en referencia a la expresidenta Cristina Fernández. Para otro sería macrigato en forma negativa o macrigato en forma positiva, que ponen en los comercios el gatito oriental que atrae buena fortuna. La segunda regla es la de la exageración y la desfiguración, que a lo que apunta básicamente es a esto, a exagerar la noticia, ¿no? A exagerar la noticia y el contenido de la noticia. Entonces, se busca no dar precisiones, es decir, todos van a ser felices. Si yo gano, todos van a ser felices. Pobreza cero, ¿no? ¿Cuánto? ¿A partir de dónde? Ojalá, ¿no? Pero bueno, es esa exageración, un mensaje claro y exagerado y desfigurado, no hay precisiones, ¿no? La tercera es la orquestación, y la orquestación hace referencia a esto, a una orquesta, como con distintos instrumentos se manifiesta siempre una misma melodía. Un poco apunta a esto, es transmitir un mismo mensaje, un tema principal, de distintas formas y a través de distintos canales. Por ejemplo, es repetir las mismas ideas de distintas formas entonces y por distintos canales. Por ejemplo, la campaña, el yo me quedo en casa, se me ocurría, yo me quedo en casa, para los niños está haciendo, por ejemplo, el dibujar ese arco iris, que significa me quedo ahora en casa, pero sé que vamos a salir y vamos a estar bien. A los abuelos, a los adultos mayores y a los abuelos, como les llega a veces a través de distintos mensajes de ANSES, ¿sí? de PAMI, el yo me quedo en casa con dibujitos, para nosotros, para los adultos, para los jóvenes, con los hashtags, en el Instagram, ¿sí? Entonces, es el mismo mensaje a través de distintas redes. Por ejemplo, a mí en propaganda política específicamente, esto el Juntos por el Cambio o el Cambiemos, también como se hace a través de los globos, a través de cartelería en la vía pública, a través de distintos colores que se utilizaban en las frases, ¿sí? O el todos, ¿sí? De Alberto Fernández, también cómo se utilizaba en distintos formatos y canales de información. La regla de la transfusión, la cuarta, concibe lo siguiente, que no se puede partir de cero, sino que hay que partir de algún mito, de alguna creencia, de algún incluso prejuicio que haya en el grupo
para poder hacer una transfusión y convencer con mi propaganda política. Transfusión en el sentido de de transfusión de sangre, ¿no? De transferir. Entonces él o la política va a apelar al sentimiento de la muchedumbre y de ahí acercar la propaganda política. Por ejemplo, se me ocurre cuando se está haciendo campaña decir en un auditorio de jóvenes, yo cuando era joven tenía los mismos sueños que ustedes, apelo a ese sentimiento de la mayoría, ¿sí? O decir, yo como sanrafelina sé lo que significa la agricultura para ustedes, yo como sancarlino, representante del Valle de Uco, sé lo que significa el agua cristalina, blanca, pura, que viene de la Laguna del Diamante y la vamos a defender. Es apelar a ese sentimiento de la muchedumbre, transferir eso, hacer una transfusión de esa idea. La última regla es la de la unanimidad y el contagio, y en realidad la unanimidad es esto, es demostrar la fuerza que hay de una muchedumbre atrás de un candidato o una candidata. Y el contagio tiene que ver con contagiar una idea. A título personal a veces nosotros pensamos una cosa, tenemos una opinión, pero cuando estamos en el grupo la manifestamos de distintas formas o tenemos otra expresión en ese grupo. Entonces, la propaganda busca reforzar la unanimidad o crearla artificialmente, ¿no? Y esto se hace a través de algunos medios de contagio, medios o canales para hacer el contagio, y los más utilizados han sido siempre el apelar a los desfiles, ¿sí? A los desfiles con marchas militares que llevan a contagiar el fervor patriótico, lo que eran antes los meeting es esa reunión de personas que se hacían para los cierres de campaña, por ejemplo, para quienes son más jóvenes, y entonces ir contagiando a través de esto, por ejemplo, o en un recital a través de nuestros cantantes favoritos o de los líderes, ¿sí? El ir contagiando una idea, ¿no? Una idea, un proyecto político o una idea política. Quería decir, por ejemplo, esto cuando nosotros podemos ser de distintos equipos de fútbol, pero cuando llega la época del Mundial o cuando, por ejemplo, hoy si salimos a la calle vemos una bandera flamear, dadas las situaciones en que nos encontramos de aislamiento social, todos somos argentinos y todos tiramos para el mismo lado. Hoy en día los meetings, a través esto de distintos que los canales han cambiado, se han reemplazado, quería decirles, por ejemplo, con fotos, esas fotos de cierres de campaña que ya no eran masivas, pero sí mostraban la muchedumbre, la fuerza, una demostración de fuerza, esa que se sacaban con los candidatos al revés y todos los militantes o los adherentes hacia atrás, o también cómo cambia con el candidato o la candidata al centro y un escenario circular, ¿no? Pero también que las fotos demostraban fuerza. Y por último, esto ya no es una regla, sino que es otro tema, está la contrapropaganda. La contrapropaganda lo que busca es cuál es el tema puntual del adversario y busca combatirlo. Y también hay algunas reglas que se siguen, como por ejemplo reconocer cuál es el tema del adversario y atacarlo. Si el adversario mide bien en las encuestas, no atacarlo directamente, igual que a su propaganda, sino a los que están alrededor. Atacar algunos puntos débiles, por ejemplo Macri cuando atacaba con ese cambiemos de dejar de escuchar horas y horas y horas la cadena nacional, la corrupción de Lázaro Báez, de otros, ¿sí? Acabemos con la corrupción. Cuando Alberto Fernández propone en su campaña ahora en el 2019, pongamos a Argentina de pie, ¿no? Por la crisis económica que se vivía el año pasado con los aumentos de inflación, tengamos futuro, pongamos a Argentina de pie, somos todos, cerremos la brecha, esa que se manifestaba de un lado y del otro. Y por otro lado, contraponer a veces también esto de la contrapropaganda entre lo que dice y lo que hace, o lo que dijo hace un mes y lo que dijo ahora. Esto hoy en día con las redes sociales es muy posible de hacer y mucho más factible. Bueno, un poco eso es el tema de propaganda política, da para muchísimo más. Yo les voy a adjuntar un PowerPoint, igual que en la guía de preguntas van a tener links para que ustedes los puedan ver como ejemplo de cada una de las reglas de la propaganda. Recuerden que tenemos horario de consulta los martes y cualquier cosa me dejan lo que no hayan entendido, nos dejan escrito
en el tablón del Classroom. Muchas gracias.